Gloria a Dios. Vamos a leer voy a leer en el nombre del Señor y para su acompañamiento allí con su Biblia. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos compartir tu palabra, abrir tu palabra, meditar en tu palabra. Imploramos la ayuda de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús para poder entender lo que ella nos enseña hoy y dejarnos ministrar y ser edificados, consolados y exhortados por ti. Ayúdanos hoy, amado Espíritu Santo, reverentemente te lo pido en el nombre de Jesús. Al estar orando a ti en esta hora, al leer este texto en este día, viene a mi memoria la oración de un hombre que tú usaste en el siglo XIX, que decía en sus enseñanzas que cada vez que subía al púlpito repetía: yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en ti, Señor. Creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y creo que tú suples no solamente las deficiencias del predicador, sino también los obstáculos que podamos poner los que oímos tu palabra. Abre nuestros corazones, ministra nuestras vidas, amado Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es para mí un privilegio llegar a Juan capítulo 14, porque si de algo se nos acusan a muchas iglesias, que no tenemos movimientos litúrgicos tan intensos en nuestros cultos, es que no tenemos al Espíritu Santo. Ya la iglesia, esa iglesia, allá no está el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Cristo del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Créame que cuando lo digo, mi corazón se quebranta con un temor reverente muy grande, porque el Espíritu de Dios es quien está en este lugar y quien mora en nuestros corazones. Dentro de su discurso antes de morir, Cristo habló del Espíritu Santo. Y no lo tocó como algo o alguien que habría que meterlo en la conversación por obligación, sino como alguien fundamental en el desarrollo de la historia de la redención. Cuando yo veo a Cristo consolando a sus discípulos con el hecho de que el Espíritu Santo, como lo vamos a ver al final de este capítulo, va a morar en ellos, me acuerdo de cuando Cristo dormía en la barca y los discípulos estaban asustados por la tormenta. Porque al final del capítulo, que quede muy claro desde ya, el Señor va a llamar a los creyentes a que tengan paz en medio de la aflicción, porque les ha presentado al Espíritu Santo de Dios. La paz de Cristo, la que Cristo tuvo mientras dormía en medio de la tormenta y que a veces nosotros no tenemos en medio de la aflicción. Necesitamos ser consolados, hermano. Necesitamos ser alentados en medio de la dificultad. Y la persona consoladora por excelencia es la persona del Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo puede consolar y dar la paz de Cristo en medio de la turbación de un mundo que da miedo, que atemoriza, da temor. No sé si usted no se ha dado cuenta. Ayer mi hijo menor preguntaba que si el mar Rojo se abrió y era un mar, ¿cómo fue que pasaron? Si era hondo o profundo. Así como bajamos las montañas y las volvemos a subir, si era muy profundo, bajaron.
Y pasaron y volvieron a subir. Pero a veces uno pierde de percepción la grandeza de la creación de Dios. Uno está en una montaña, va por el Chicamocha, camino o rumbo a Bogotá, saliendo de acá por la ruta de Pescadero, y dice, sí, Pescadero, sí, el Chicamocha, sí, tírese por ahí a ver qué le pasa. Perdemos la noción de la grandeza del universo y de lo atemorizante de forma natural que puede ser para nosotros solo contemplar un paisaje tan grande. ¡Wow! Ahora, el mundo atemoriza porque el mundo es grande, pero también el mundo atemoriza, y eso es lo más fundamental, porque el mundo está lleno de pecado a causa del hombre que se desvió del Señor. Y eso nos da temor. Nos da temor del futuro, nos da temor de que nos abandonen como los discípulos en esta ocasión que Cristo se iba. ¿Por qué Cristo promete al Espíritu Santo? Y si ustedes se dan cuenta, en el versículo 18 lo promete no diciéndoles, no los voy a dejar sin una ayuda. Le dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué promete Jesús el Espíritu Santo? Primero y principal, de lo que acabamos de leer, debemos concluir que el Señor responde al amor con una relación. Quienes aman a Cristo no reciben algo de Cristo, reciben una relación con Dios a través de Jesucristo. Versículo 15. Si me amáis, ¿cuántos aman al Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué tipo de relación es la que tenemos nosotros con el Señor? El Señor dice, el que me ama al punto de obedecerme. Y guarda mis mandamientos. Si usted mira conmigo, vamos a mirar de forma salteada los versículos siguientes. El versículo 15 dice, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. El amor está ligado a la obediencia. No porque uno obedezca para que lo amen, sino porque uno obedece a causa de que es amado. Si me amas, me obedeces. Y la respuesta del Señor no es simplemente te recompenso con algo, te recompenso con alguien, te recompenso con una mejor relación. Guarda mis mandamientos. ¿Qué es guardar? Me llama la atención el versículo 23 que dice, el que me ama, mi palabra guardará. Pero antes el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Cuántos se saben los mandamientos del Señor acá? Ahora la pregunta es, ¿los guarda? Y cuando dice los guarda es que los pone por obra, pero la palabra es especialmente vigilar, atesorar, tenerlos en especial cuidado. ¿Usted quiere obrar lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo sabe usted que alguien lo ama? ¿Qué quiere hacer qué con uno? La persona que lo ama a uno. ¿Quiere hacer lo que le agrada o lo que le desagrada a uno? Lo que le agrada. Entonces usted quiere obedecer al Señor, si usted ama al Señor. Y el Señor dice, bueno, si así me aman, mi respuesta es, verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Hermanos, si usted mira de nuevo, lo que promete acá el Señor es que Él va a rogar para que enviar a otro consolador. Promete otra persona para relacionarse con nosotros. Y no promete simplemente bendiciones. Cuando usted ama al Padre por medio de Jesucristo, el amor del Padre y del Hijo vienen a través del Espíritu Santo. El Hijo ruega al Padre que envíe a otro como Él. Jesús envió otro consolador. Resalte conmigo la palabra en el versículo 16, otro consolador. Y vaya junto conmigo, sin perder Juan, capítulo 14, verso 16, vaya a Primera de Juan, Nuevo Testamento, ya casi al final, capítulo 2, versículo 1.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Cuando una línea está paralela a otra, está junto a ella. Cuando se habla en Colombia de los paramilitares, se hablan de aquellos que por fuera de la ley, pero estuvieron al lado de los militares, supuestamente combatiendo un grupo subversivo que combatía a los militares. Cuando se habla de la expresión para, significa al lado de, y el paracleto es lo que se traduce como consolador en Juan 14:16, y es la misma palabra que aparece en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Capítulo 2, verso 1. ¿Cuál es la palabra paracleto ahí? Que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 16, se traduce como consolador. La palabra es abogado. Abogado. Porque en los juicios antiguos esta palabra era utilizada para aquellas personas que se ponían al lado del acusado para defenderlo, para ayudarlo a mostrar su inocencia. Paracleto. Está al lado para ayudar. Yo siempre en el sentido físico lo comparo a aquel palito o varita que colocan al lado de las plantas. ¿Ustedes lo han visto? Que la plantita está tan débil, está tan debilitada y tan frágil que si usted la deja sola, se va hacia un lado. Usted le coloque un paracleto, un palito al lado, una horquetica derecha que le ayude no solamente a sostenerse, sino que también le ayude a crecer derecha y a que tenga un rumbo correcto y a que pueda estar conforme debe estar. Y si ustedes se dan cuenta en ese ejemplo, lo que está al lado del árbol o de la planta es muy parecido a la misma planta, para que pueda desencadenar en ella un crecimiento correcto. El Espíritu Santo de Dios hace lo mismo que hizo Jesucristo. Estuvo al lado de sus discípulos y está al lado ahora de nosotros por medio del Espíritu Santo para que nosotros crezcamos conforme a la voluntad del Señor. La palabra consolador para el Espíritu Santo es la palabra abogado para Jesucristo. Están junto a nosotros, nos acompaña, nos guía, nos corrige, nos dirige, nos exhorta, nos consuela, nos anima. Es alguien que está al lado. La mayoría de eruditos concluyen que esta palabra es demasiado amplia para limitarla solo a una cosa. Entonces, cuando usted piensa en consolador, ¿qué piensa? ¿Piensa en todo esto? Hermanos, a la verdad, ¿qué piensa usted cuando piensa en consuelo? No en consuelo la vecina, sino en consuelo de consolar. ¿Qué piensa usted? Hay que darle consuelo. ¿Qué estaré queriendo decir ahí? La mayoría de nosotros pensamos en decirle tranquilo, tranquilo, no está pasando nada, no se preocupe, tranquilo, 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 cálmese, no se preocupe. Ya. Eso es lo que pensamos como consuelo, ¿cierto? Pero esto va más allá de eso. El consolador no es simplemente alguien que llega a decir no está pasando nada. El consolador es alguien que, en el caso específico del Jesús como abogado y del Espíritu Santo ahora como nuestro ayudador, es alguien que está al lado incluso para corregir, para dirigir y para guiar. Hechos de los Apóstoles dice que los discípulos junto con Pablo que iban en el equipo de él querían predicar en cierto lugar y dice la palabra que el Espíritu Santo se los impidió. ¿Usted esperaría de eso de alguien que lo está consolando? Para animarlos, pero en algún momento el Espíritu Santo les impidió hacer algo. ¿Usted ha pensado que el Espíritu Santo no solamente le puede decir qué hacer, sino también le puede mostrar por la palabra de Dios en oración qué no hacer? ¿O usted solamente piensa, vuelvo y le repito, en el Espíritu Santo como un consolador normal que le dice a todo, sí, mijito, ¿usted está orando por ahí? Vaya. Estamos en nuestro devocional en Números y mis hermanos no me dejan quedar mal. Uno de los capítulos de Números nos enseña que los hombres del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pidió carne, dijo, no tenemos sino este pan que es maná. No nos sirve nada, eso es una cosa muy liviana, no nos alimenta, o por lo menos no sentimos algo en el estómago, queremos carne. Carne es lo que queremos, y el Señor los estaba dirigiendo con maná.
Cuando Dios les respondió, les dijo literalmente: les voy a dar carne hasta que se les salga por las narices. No es lo que necesitan ahora, no es lo que deberían tener y les estoy enseñando, pero como insisten para que aprendan, les voy a dar. Porque la dirección del Señor, especialmente a través del Espíritu Santo hoy en nosotros, no consiste en decirnos a todos que sí, sino consiste en dirigirnos de acuerdo a su voluntad. Vuelva conmigo a Juan capítulo 14, verso 16. Recuerde que de quien estamos hablando aquí es del Espíritu Santo, cuando decimos Consolador. Pero recuerde que aquí en Juan 14, 16 no dice que nos dará un Consolador, dice que nos dará otro Consolador. ¿Y cuál fue el primer Consolador? Que le llama primera de Juan 2:1 abogado. ¿Cuál fue el primer Consolador? Cristo. Cristo. Hermanos, volvamos al contexto, lo hemos trabajado estos días desde que abordamos el discurso en el aposento alto. ¿Cuál era el dolor de los discípulos? Cristo se va. Y lo mejor que le puede dar de noticia al Señor Jesús, lo vimos la semana pasada, es: yo me voy a prepararles lugar, hay algo mejor que esto. Pero lo otro bueno es: yo me voy y no los dejo solos, les envío a otro como yo, para que los acompañe. ¿No les parece bueno? Es algo maravilloso que Dios en su gloria sea uno y al mismo tiempo un solo Dios, tres personas. Juan capítulo 14, verso 16, dice: para que esté con vosotros por un momentito, cuando tenga problemas nada más. ¿Para cuándo? Siempre significa en todo momento y hasta la infinidad del tiempo. Para siempre. Lo que está queriendo aquí decir el Señor Jesús es que no hay nada, y especialmente no hay nadie que necesitemos más que al Espíritu Santo de Dios en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. Y cuando usted ve que el Hijo ruega al Padre para que envíe a otro como Él, está viendo lo que la Biblia nos plantea en aquello que hemos definido la cristiandad como la Trinidad. Alguien me dijo alguna vez que quedó impresionado cuando llegó a un lugar, creo que ese cuadro yo también lo vi en Pamplona, un museo religioso, y vio un cuadro de la Trinidad, pero no vio al Padre solamente con barba larga y blanca, y al Hijo como un hombre de pelo largo partido por la mitad y sobre los hombros, sino que vio también al Espíritu Santo como otra persona, con rostro y con cuerpo. Dijo: me quedé sorprendido cuando no lo vi como una paloma, porque así es como se presenta en el bautismo de Cristo, ¿cierto? Sería un cuadro más bíblico. Pero ¿por qué el autor quiso representarlo así, sin decir que esa es exactamente la foto del Espíritu Santo? Hermanos, el Espíritu Santo no tiene cuerpo. ¿Por qué lo representa el autor como otra persona? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo es una persona? ¿Tiene ojos? ¿Tiene boca? Lo que tenemos que sacar de nuestra mente es el hecho de que para que sea uno persona tiene que tener cuerpo. Dios habla y no tiene boca. Dios ve y no tiene ojos. Dios oye y no tiene orejas. Y desde siempre se ha comunicado con su pueblo, y Él ha dicho, como lo enseñó el Señor Jesucristo, que Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Pero desde el Antiguo Testamento dice: yo los vi, los he oído en sus oraciones, les he hablado. ¿Y cómo lo ha hecho si no tiene ojos, ni tiene orejas, ni tiene boca? Lo ha hecho porque Él es persona y se comunica como una persona. Y lo tremendo del asunto es que nos ha dado el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, para que pueda nuestro corazón ser dirigido y consolado en medio de la adversidad. Lea conmigo, por favor, saltes al versículo 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Quién está hablando y diciendo vendré? Jesús, ¿cierto? Y de acuerdo al versículo 17, iba a enviar el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice que Él vendrá si el que va a enviar es el Espíritu Santo? Mejor todavía, vaya al versículo 23 conmigo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos
Van a venir el Padre y el Hijo, pero si al que van a enviar es al Espíritu Santo. Pero Él dice ahí, vendremos a Él y haremos morada con Él. Al fin, viene el Espíritu, viene el Hijo, viene el Padre, o vienen los tres. Los tres, porque al estar uno, los tres están, porque son uno en esencia, aunque sean tres personas distintas. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, tenemos que sacarnos de nuestra cabeza que lo que no entendemos no existe. Pregunta, ¿cuántos de los que están aquí entienden cómo funciona la electricidad? La electricidad. ¿Usted entiende cómo funciona la electricidad? Pero a usted le da miedo meterle el dedo a un cable pelado, ¿cierto? ¿Usted cree que existe? ¿Sí o no? Cuando la siente, yo no entiendo muy bien cómo funciona. ¿Cuántos de los que están aquí entienden exactamente bien cómo funcionan los aparatos celulares? ¿Ustedes entienden cómo funciona un celular? ¿Sí? ¿O no? Y entonces, si no lo entienden, ¿por qué los usan? No deberían creer en ellos. No, lo que no entendemos no necesariamente no existe. Y muchas veces lo que no entendemos es más profundo y más real de lo que nosotros pensamos. Que no entendamos a plenitud cómo Dios es tres personas y un solo Dios, no significa de que no puede hacerlo. Significa de que nosotros somos limitados y que no somos Dios. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. ¿Tenemos tres dioses, hermanos? ¿Cuántos dioses tenemos? ¿Y sabía usted que para el sano entendimiento de la palabra de Dios, de acuerdo a este texto, es tan diferente y tan distinto? Perdón, es tan igual de herético o de mal enseñado decir que tenemos tres dioses, como se nos acusan algunas denominaciones decir que tenemos un Dios de tres cabezas, o decir que tenemos un solo Dios y los otros dos son semidioses, mediodioses o corrientazos de Dios, como algunos interpretan que es el Espíritu Santo. Tan descabellado como decir que tenemos un solo Dios con tres facetas, roles, papeles o funciones distintos. Primero vino como el Padre, luego viene como el Hijo, luego viene como el Espíritu Santo. No, Señor, porque aquí está diciendo Él claramente, me voy, les pido al Padre que envíe al Espíritu y vendremos. Los tres estamos metidos al mismo tiempo. Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron en la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado en toda la historia. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en la salvación. El Padre predestina, el Hijo ejecuta la salvación cuando muere y el Espíritu Santo viene y no la hace entender y creer cuando obra en nuestro corazón. Pero los tres existen simultáneamente. A los tres se les llama Dios en la Biblia y no tenemos tiempo para verlo completo. Pero usted encuentra textos en toda la Biblia donde al Espíritu le llaman Dios. Hechos capítulo 5. El primer muerto en la iglesia no fue un hombre que dijo una herejía, fue un tipo que junto con su mujer le dijeron mentiras al Espíritu Santo. Dijeron, vamos a ofrendar tanto y no ofrendaron nada, Ananías y Zafira. Y el capítulo 5 dice que primero dice el texto que habían mentido a Dios y luego dice mentieron al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Amados hermanos, es Dios. Jesús, de acuerdo a lo que decíamos la semana pasada, capítulo 5, versículo 18 de Juan, se hacía igual que el Dios, o se hacía Dios cuando decía que Dios era su Padre. Y por eso lo crucificaron. Entonces los tres son Dios, los tres son Jehová, porque Jehová es el nombre más íntimo o revelador profundo de Dios. Pero no son tres dioses, es un solo Dios. No es una persona, son tres personas. No son tres dioses, es un Dios. No es una persona, son tres personas. Tres personas, un Dios. Amén. Nuestra serie de enseñanzas en la Iglesia Bautista El Buen Pastor está determinada para que conforme a la visión de la Iglesia conozcamos a Dios, amemos al prójimo y sirvamos al mundo. Y estamos en una serie de enseñanzas de Juan donde estamos conociendo a Dios. Y la mayoría de iglesias no predica sobre la
el Juan capítulo 14, sino de una forma muy sencilla, porque dice, no me voy a poner a explicar la Trinidad, eso es muy complejo. Hermanos, sabe que es muy importante, y quiere que le diga por qué es muy importante, porque es necesario que nosotros entendamos que nuestro Dios no tiene comparación, es incomparable, para que entonces podamos estar satisfechos con Él. Es incomparable. Un Dios que yo puedo ver, entender hasta lo último de Él y hasta decirle qué hacer, no es un Dios verdadero. Yo soy Dios entonces en ese caso. Dios es incomparable. Y cuando hablamos aquí, contemplamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo rogando al Padre para que envíen al otro Consolador, decimos, wow, esto es incomparable. Porque mucha gente, para poderlo entender, dice, eso es como el trébol de las 3 hojas. No sirve. No sirve porque es un solo trébol, no son 3 personas. Aunque tenga 3 hojas, y Dios no es un Dios partido en 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios y 3 personas distintas. Eso es como el agua que a veces está en estado líquido, usted lo congela y pasa a estado sólido, y luego cuando lo vuelve a calentar se vuelve agua y pasa a estado gaseoso. Tampoco, porque aquí están al tiempo el agua líquida, el agua sólida y el agua gaseosa, los 3 en un solo momento. Eso se llamaría modalismo, eso no es real, se sale de toda comparación. ¿Con qué compararemos a Dios? ¿Con qué compararemos al Señor? ¿Con qué compara usted a Dios? Dios es incomparable. Debe abrirse nuestro corazón en asombro y decir, wow, ese es mi Dios incomparable. Ahora mi pregunta es, si el Señor Jesús dice que no les dejaría huérfanos y ellos están sufriendo porque se sienten desamparados, ¿usted se ha sentido huérfano o desamparado? ¿No será porque no tiene una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios? Si se dan cuenta, no le dice, le voy a enviar uno que los acompañe, sino uno que no los haga sentir huérfanos, sino que les haga sentir que tienen un Padre, porque el Hijo lleva al Padre y el Espíritu Santo al Hijo. Al final, el Espíritu Santo hace que nos sintamos amados por el Padre y no nos sentimos huérfanos. Hermanos, ¿ustedes saben lo que es ser huérfano? No levanten la mano, por favor, pero hace un momento los que estábamos acá nos dimos cuenta de 2 venezolanos que llegaron. Ahora que llega Francisco lo recuerdo. 2 venezolanas llegaron hace un rato. Hermanos, entraron y ellas necesitan dinero. Venían con maleta, venían con dulces vendiendo seguramente. ¿Y sabe qué pidieron? No pidieron plata, oración. Y oramos por ellas, y las que estaban aquí o los que estaban aquí no me dejan mentir. ¿Qué pasó con ellas? Lloraban, ¿cierto? Lloraban. Decían, nos vamos a devolver a nuestro país, por favor oren por nosotros, por nosotras, por ellas 2. Caminar usted por el mundo sin estar en su propia tierra ni con su propia familia lo hace sentirse usted desamparado. Eso es sentirse huérfano, porque un niño, que sobre todo es un niño, que no tiene nadie que lo ayude, es un niño desprotegido, eso es sentirse desamparado, y en medio de las dificultades nosotros a veces nos sentimos huérfanos. Ellas pidieron oración, porque de una u otra forma el Señor les estaba haciendo sentir o percibir que Él sí las puede amparar. De acuerdo a la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios es el Dios de los huérfanos y de las viudas. Y cuando dice eso no es porque si yo tengo papá y mamá no tengo Dios, o porque si yo tengo marido, en el caso de mujer, no tengo Dios. No, es porque Dios está tan capacitado para hacernos sentir amados, protegidos, guardados y dirigidos, que aún el más terriblemente empobrecido o abandonado puede ser feliz en el Señor. Si ustedes se dan cuenta que Cristo no les dice, tranquilos, a ustedes no les va a pasar nada. No, aquí Cristo no les dice, ustedes no van a sufrir. Aquí Cristo no les dice, no, ustedes, mi Padre no va a dejar que pasen ninguna dificultad. No les dice, no los voy a dejar huérfanos. O sea, cuando pasen la dificultad, van a tener quien los acompañe. Hermanos, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, usted puede saber que Dios está con usted por medio de la obra del Espíritu Santo.
Verso 17. El Espíritu es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu estaba con ellos y luego iba a estar en ellos. Ya mora en vosotros. Las traducciones bíblicas varían. Lo cierto es que había un proceso en el cual Dios estaba revelando. Y en ese proceso ya Cristo partía y ahora quedaba el Espíritu Santo, no solo con ellos, sino en ellos. Porque recuerden, amados hermanos, que hubo uno que descendió como paloma sobre Jesucristo en el bautismo de él. ¿Quién fue? Entonces, en su humanidad y su obra salvadora, aunque él era Dios junto con el Padre, ya lo hemos visto, su humanidad fue capacitada, dirigida y guiada ¿por quién? El Espíritu Santo. Tanto que en Lucas capítulo 4, igual que en Mateo capítulo 4, después de que él es bautizado, lo primero que hace el Espíritu, ¿qué es? Dirigir a Cristo ¿a dónde? Al desierto. ¿Ustedes se dan cuenta lo que hace el Espíritu de Dios? No, si yo tengo al Espíritu Santo, él me tiene que dirigir a un spa, a un lugar donde yo no sufra, donde me recuesten, me sienta que me liman los callos de los pies, me cortan las uñas, me dan masajes, me ponen aire, me traen una piña colada y todo lo tengo. No tengo que pensar en dinero porque ya tengo la plata para la casa, para la familia, para todo. Eso no hace el Espíritu de Dios. El propósito del Señor del Espíritu de Dios al llevar a Jesús al desierto, ¿para qué era? Para ser tentado. Y en la tentación no era para que sufriera, sino para que fuera promovido y capacitado en su humanidad, porque en su humanidad, aunque él era sin pecado, fue perfeccionado. Eso dice el autor de los Hebreos. ¿Perfeccionado en qué? En obediencia. En la medida en que usted va creciendo y desarrollando lo que Dios le delega, va creciendo en madurez en la obediencia. Cristo incluso, que no tenía pecado natural, crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, dice la Biblia. También creció no solo físicamente, sino en el desarrollo de la voluntad del Padre, guiado por el Espíritu Santo. El libro de Hebreos dice que Jesús aprendió por experiencia propia lo que significa obediencia, lo que significa sufrimiento. Ok. Entonces el Espíritu de Dios no nos lleva a necesariamente no sufrir, nos lleva a sentir el amor del Padre en medio del sufrimiento y a superar la prueba y la tentación para no ir en contra de la voluntad del Padre. Mi amado hermano, cuando usted está llorando en medio de la dificultad, de la persona que lo traicionó, del dolor que está sufriendo si está enfermo, de la dificultad económica que posee o de la confrontación en medio de una relación, cuando usted sufre, el Espíritu Santo, si usted ha creído en Cristo, no solo le ha dado fe en Él, sino que está con usted mientras sufre, para capacitarlo, para que sea más como su Salvador, como Cristo. ¿Se dan cuenta? Dejemos esa manía que nos han dado a entender de que el Espíritu Santo se va y se viene por las formas de hablar en las iglesias cristianas. Ven Espíritu Santo, yo no estoy en contra totalmente de que hablemos de que venga el Espíritu Santo. Yo canto, ven Espíritu, o ven. Cuando digo eso yo pienso, manifiéstate de una forma especial hoy. Pero yo no estoy diciendo, ven que te fuiste y ahora me dejaste solo otra vez. Yo estoy creyendo que Él no me dejó huérfano y que está conmigo ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Dejemos de pensar que el Espíritu Santo viene y va de nosotros, porque Cristo se fue y está a la diestra del Padre. Luego que los discípulos regresa, resucita, pero vuelve a partir a estar a la diestra del Padre. Y ahora el que está con nosotros es el Espíritu Santo. ¿Y qué tal cuando somos tentados? Cuando nos ofrecen un dinero ilícito, cuando se nos presenta una pareja que no es la nuestra y se nos insinúa, cuando alguien nos llama a decir chismes o a calumniar a otra persona. ¿Ahí estará el Espíritu Santo o no estará? Claro que está con nosotros, no nos abandona, pero si nos dejamos llevar por el pecado, se contrista, porque el Espíritu de Dios desea que hagamos la voluntad de Dios y nos dirige a hacer la voluntad de Dios. Es contristado. ¿Por qué es contristado?
porque Él revela, verso 17, lo que el mundo no puede percibir. ¿Qué es lo que el mundo no puede revelar? La verdad de Dios. Verso 26, salte conmigo, 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Os he hablado o he dicho, ¿cierto? Vea qué tremendo. El Señor, el Espíritu Santo, va y está recordando todo lo que Cristo enseñó. Y no solamente recordándolo, profundizándolo, para que conforme lo que Él enseñó lo podamos entender y vivir cada día mejor. O sea que cuando está más cerca el Espíritu Santo, siempre está con nosotros, pero estoy diciendo cuando podemos percibir más la obra del Espíritu Santo que cuando estamos deliberadamente orando a Dios y leyendo su palabra para que Él nos dirija a nuestro diario vivir. Cuando usted se postra a orar y usted abre la palabra de Dios y usted pide dirección al Señor, el que lo orienta para que entienda cómo Cristo hizo la obra para salvarlo y cómo debe vivir para la gloria de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y yo no tengo que andar diciendo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, perdón Señor, y tengo que andarlo repitiendo 10,000 veces, ni tengo que colocar un letrero en la puerta de mi habitación donde diga aquí mora el Espíritu Santo conmigo. No tengo que hacer escándalos, ni tengo que hacer fanfarria, tengo que ser más bien dócil a los impulsos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me impulsa a orar conforme a la voluntad de Dios. Incluso a orar, Romanos capítulo 8, ¿qué sabemos cómo orar? No lo sabemos. El Espíritu Santo, incluso cuando no sabemos qué orar, intercede por medio de nosotros con gemidos indecibles. Y eso no quiere decir oraciones en lenguas. Realmente cuando usted lo lee no es el mismo texto. Esto quiere decir que aunque usted no sea capaz de hablar, sino solamente de gemir, algo que ni se entiende, el Espíritu Santo lo va a dirigir para que lo haga conforme a la voluntad del Padre. Y el Padre le escuche en el nombre de Jesús. Orando, leyendo su palabra. ¿Quién es más importante que el Espíritu Santo cuando yo abro la Biblia, hermanos? Eso es apasionante, porque usted abre la Biblia y a veces algunos de nosotros leemos la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 1, el principio fue el verbo era con Dios, el verbo era allá, se durmió. Usted imagínese que usted esté leyendo un libro sobre Simón Bolívar y en ese momento se le aparezca Simón Bolívar en un caballo entrando por la habitación. ¡Ah! ¡Simón! Eso sería el delirio de Chávez y de Maduro seguramente. ¿Qué haces aquí? Vengo a decirte qué es lo que estás leyendo de mí, para que entiendas. ¿No le parece terrible? ¿Le parece fantástico? Y de eso no va a suceder. Lo que sí sucede y es muy real y es más real y más glorioso es que el mismo que inspiró la palabra de Dios a los hombres que la escribieron está con nosotros cuando la leemos. Está con nosotros cuando la leemos. Entonces, ¿por qué se vuelve tan difícil y tan poco apasionante? Porque dejamos de tener esa expectativa. Espíritu de Dios, tú estás conmigo hoy. Al abrir tu palabra, tú me enseñas hoy. Al orar, tú me enseñas hoy. ¿Y qué me enseñas? Lo que Cristo enseñó. Primero, lo que Cristo hizo, y segundo, lo que Cristo enseñó, y lo profundizas en mi vida. Verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, Señor Jesús, tantas vueltas para decir que nos va a dar paz. ¿No era más rápido decir, yo les doy la paz y ya? Decirnos que vas al Padre a prepararnos lugar al principio del capítulo, luego decir que bajas y ruegas al Padre para que envíe a otro Consolador y enredarnos la cabeza con todo esto de la Trinidad, para luego decirnos que nos das paz. ¿No era más fácil como a veces nosotros queremos que hagan con nosotros? Venga hermano, vamos a orar, que Dios le dé paz. Señor, dale paz, paz, paz. Repita conmigo, paz, paz, paz. Váyase para la casa diciendo estoy en paz, en paz, en paz. Lleve mucha paz, paz, paz. Llegue y escriba muchas veces paz, paz, paz. Busque la letra P, la A, la Z y únalas para que entienda que está en paz, paz, paz. A veces quisiéramos que las cosas fueran así, pero no son así. El Señor nos está diciendo, si quieren la paz de Cristo, ¿recuerdan lo que les dije en un principio? La que hizo que Cristo estuviera en la barca mientras estaba la tormenta, durmiendo.
¿Qué hubiera hecho usted? Yo me imagino a algunos de los hermanos acá, y a mí mismo. ¡Ay, el agua se nos metió! ¡La barca se nos va a hundir! ¡Maestro, que perecemos! El himno tan lindo, ¿no? Maestro, se encrespan las aguas, ¿cierto? Qué lindo ese himno. Señor, se nos está metiendo el agua. Se encrespó esta cosa, esto se puso terrible. Y usted dormido. ¿Qué pasa? Él se pudo levantar y decir, como les dijo. Y usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 8, versículo 24 al 27. Él les dijo, ¿dónde está su fe? ¿No confían en mí? Yo estoy acá. ¿Y por qué él estaba tan tranquilo? Porque la paz de Cristo, de acuerdo a lo que dice ahí mismo el texto, no es como el mundo la da. ¿Cuál es la paz del mundo? ¿Cuál es la paz del mundo? Ausencia de conflicto. Para mí estar en paz no es que mi marido, si soy mujer, o mi mujer, si soy hombre, o mis hijos, si soy padre, o mi padre, si soy hijo, o mi patrón, si soy empleado, o mis empleados, si soy patrón, no me pongan problema. Que nadie me ponga conflicto, que nadie me diga nada, que nadie me lleve la contraria, que nadie se me oponga, que nadie me pida algo que yo no quiero dar o que no quiero hacer. Eso es paz. Esa es la paz del mundo, ¿cierto? Y para eso usted no tiene que venir a la iglesia. Y para eso usted no tiene que buscar a Cristo. Pero ¿sabe que eso es muy frágil? Eso es tan frágil como es de frágil el mundo en el que vivimos. Hoy puede usted tener a alguien que le ayude a estar en paz, que no le haga conflicto, y mañana puede ser la persona que más conflicto le genera. Si no, pregúntenselo a los que se casaron. ¿Cierto? Acepta vivir con ella en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. ¿Cómo no voy a aceptarla si la amo? Y es que con ella, con él diría ella, vivimos tan felices cuando estamos juntos. No hay problemas, no hay dificultad, no hay conflicto, no hay nada. Y al poco tiempo tienen que venir donde el consejero, y espero que así lo hagan, ojalá el consejero cristiano, hermano, nos casamos ilusionados de que no vamos a tener conflicto y ya tenemos la primera pelea, o por lo menos la primera confrontación. Aquella que me daba tanta paz, ahora me da una guerra, y yo no sé qué hacer con ella. Y lo mismo dice ella, que es lo más complicado. La paz del mundo, que es ausencia de conflicto, es efímera. Hoy está y mañana no está. Como agua entre los dedos. No se cumple, no permanece. La paz de Cristo es una paz que permanece en medio del conflicto y de la tormenta. Es célebre la anécdota de aquel que decía que cuando llegó a ver una galería sobre la paz de pinturas, vio muchos cuadros, y el que ganó no fue el cuadro que todos tenían paisajes muy bonitos, todos tenían remansos de agua, tenían cascadas así descendiendo, amaneceres preciosos, sino el cuadro que tenía una tormenta. Y en medio de la tormenta, un pajarito metido dentro de una cueva, en una ramita colgando, contemplando la tormenta, y allí acurruchadito, y se respiraba, se le veía una paz. Porque la paz de Dios verdadera, que es lo que el ser humano anhela, no es que le dejen de vivir en conflicto o lo dejen vivir sin conflicto, es que le den la capacidad de sobreponerse a cualquier conflicto y de estar tranquilo en medio de la adversidad. Esa es la paz de Cristo, una paz que luego él diría, o en otro texto él dijo, sobrepasa todo entendimiento. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, Cristo nos lleva al Padre. Al Espíritu Santo llevarnos a Cristo y Cristo al Padre, no estamos huérfanos, nos sentimos protegidos y guiados, pero también tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón. Pregunta y muy importante: ¿está usted agobiado? ¿Tiene temor? ¿Qué lo está amedrentando?
¿O descansa usted en un Dios que, siendo como es, y aquí está la unión entre la doctrina de la Trinidad y la paz, es un Dios que no se puede entender totalmente, aunque sí hasta donde Él se ha revelado, da una paz que sobrepasa todo entendimiento? Entonces esperaría yo que al salir hoy usted entendiera que el Espíritu Santo de Dios no ha venido simplemente para hacerle experimentar algo, ha venido para acompañarlo y para que usted esté por Él ayudado, consolado, corregido, protegido, dirigido, exhortado, edificado en todas las áreas de su vida, viendo a Cristo como su Señor y al Padre Celestial como aquel que lo ha llamado a su reino y que lo espera en la eternidad con moradas celestiales. Si así es, entonces usted va a descansar en paz. Casi siempre cuando te digo eso, mi esposa dice: y no diga eso. Le saludo a la gente y la despido. Que descanse en paz, hermano. Otros contestan: que así sea. No estamos en un funeral, hermano. Estuvimos en el funeral del hermano Luis y es doloroso. También una persona muy querida para nosotros falleció en Cúcuta estos días y es muy doloroso. Cuando se dice descanse en paz, no tiene que ser simplemente una letanía, como si fuera una repetidera en medio de una jeringonza religiosa. Cuando decimos que descansamos en paz es porque descansamos en el Señor Jesús. Y la gente no entiende cómo usted, es lo que yo esperaría en esta semana, en medio de la dificultad más grande y está en paz. Que le tengan que decir esta semana a usted como a Cristo: ¿qué le pasa? ¿Por qué tan tranquilo? ¿No ve la tormenta? ¿No se da cuenta que la situación está difícil? ¿No ve la economía? ¿No ve el conflicto? ¿No se da cuenta del gobierno? ¿No se da cuenta de la salud? ¿No se da cuenta de esto, de aquello? Y usted tiene que contestarle como Jesús: claro, pero ¿dónde está su fe? Yo confío en mi Salvador. Ese es el que me da paz porque Él está al control de la tormenta. Y me ha dado su Espíritu Santo que me da esa confianza. Déjese llevar por el Espíritu Santo a Cristo y vea en Cristo al Padre, en vez de cuestionar como Judas. No quiero cerrar sin decir esto. Yo la semana pasada cometí un error mientras predicaba. Dije que las interrupciones habían sido de Pedro, Felipe y Judas. Pedro, Juan capítulo 14. Otra vez me estoy equivocando. Juan capítulo 14. Porque aquí sí interfiere Judas. Pedro, en el capítulo 13, cuando le dijo: no me laves, Señor Jesús. Felipe es el tercero. Tomás es el primero. Es el segundo, ¿cierto? Primero Pedro, en el capítulo 14 viene Felipe, segundo, sí señor, y luego Tomás, ¿cierto? Primero Tomás y luego Felipe. Pedro, Tomás y Felipe. Yo dije la semana pasada Pedro, Tomás y Judas. No, Judas está aquí, al final de esta enseñanza. Mira el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote. Recuerden que el otro Judas ya se había ido, ¿no? Y me acordaba esta mañana, para amenizar un poquito el asunto antes de terminar, como en un chiste de internet salía en un grupo de WhatsApp. El de los 12 discípulos están escribiendo: escribe el maestro, uno de vosotros me va a entregar, en el grupo de WhatsApp. Y más abajo sale: y Judas sale del grupo. Así salió Judas en ese momento. Judas ya no estaba. Salió. Ninguno entendió por qué salió. Entonces el que habla aquí es el otro Judas, el Iscariote, ¿cierto? Y mire lo que dice Judas, que es revelador para nosotros, y tal vez nosotros estemos ahí. Tal vez no somos del Judas que traiciona, pero tal vez somos este Judas. ¿Y quién es este Judas? Mire el versículo 22. Señor, le dijo Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, yo sé que es muy difícil entender la Trinidad, que usted es el Hijo, que viene del Padre, que envían al Espíritu Santo. Son tres diferentes, pero un solo Dios, enredado. Pero usted dice que va a venir el Espíritu Santo, que va a enviar para manifestarse usted en nosotros. ¿Es a nosotros nomás? ¿Y por qué no a todo el mundo? ¿Por qué no a todas las personas? ¿Por qué solamente a quienes usted escogió? ¿Por qué? ¿Sabe qué está haciendo Judas ahí? Es una duda real,
es su corazón abriéndose, está bien, pero está cuestionando no solamente quién Dios es, sino cómo Dios actúa. No solamente cuestiona quién Dios es, sino cómo Dios actúa. Y tal vez por ser como Judas no somos consolados por el Espíritu Santo. Dios, ¿y por qué? ¿Por qué deja que yo pase por esto? ¿Por qué? ¿Usted por qué deja que pase eso con tal persona? ¿Y por qué conmigo? ¿Y por qué continúa la situación? ¿Y por qué sigo enfermo? ¿Y por qué tengo todavía la deuda? ¿Y por qué todavía tengo conflicto con mi familia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no ya hace las cosas y ya? ¿Sí? También podría haberse cuestionado por qué, y es lo que deberíamos hacer, más bien por qué este vino a mí, pero está viniendo a nosotros, viene a los discípulos y uno de sus discípulos dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿A dónde llega nuestra necedad de cuestionar a Dios? Hermanos, tengo que decirlo antes de terminar, si seguimos cuestionando a Dios en quién es Él y cómo Él actúa, no vamos a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento que da el Espíritu Santo. Hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres un Dios que nos sobrepasa. No solamente como individuos, como iglesia. A la creación entera tú la sobrepasas. Tú lo creaste todo y estás en todo lugar, pero tú eres más que todo lo que creaste. Tú eres Dios. Mi corazón lo sabe, Señor, y espero que el de mis hermanos también lo sepa en esta mañana. Yo no necesito, ni ellos necesitan un Dios de bolsillo, un Dios que sea fácil de manipular y manejar, porque entonces lo dirigiríamos de acuerdo a nuestra pecaminosa voluntad y a nuestra limitación e imperfección. Necesitamos al Dios de la Biblia, al glorioso Dios, eterno Jehová, el eterno existente, un solo Dios, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como Padre adoptándonos, como Hijo salvándonos, como Espíritu Santo consolándonos y ayudándonos. Los tres distintos, los tres simultáneamente siendo un Dios. Qué difícil, Señor, es imposible para mi mente entenderlo, pero necesito estar asombrado delante de ti para comprender que así de grande también es tu obra en mi corazón. Porque soy conflictivo, Señor, lo reconozco. Y hermano, en esta hora reconózcalo usted delante de Dios. Pongo problemas, pongo peros a quien tú eres muchas veces o a lo que tú haces en mi vida y en la vida de otros. Soy como Judas, que ya no solamente he dejado de cuestionar quién tú eres ni lo que tú has hecho en mí, sino cuestiono que por qué lo haces o no lo haces en otros. Encuentro dificultades en cada cosa para no confiar realmente en ti. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo, para la gloria del Padre, hoy vence mi dificultad, hoy vence mi resistencia y mi corazón que todavía guarda algo de incredulidad del viejo hombre. Hoy, Señor, por la obra dócil tuya, impúlsame, no para ser impulsivo, sino para ser dirigido por ti. Dame paz, no para ser pasivo, sino para estar tranquilo en medio de lo que tú me has mandado a hacer. Dame tranquilidad en medio de la tormenta, Señor, y en medio de la angustia, consuélame. Amado Espíritu Santo, ven, y ya no desde fuera, sino desde nuestro propio corazón a gobernar nuestra vida entera. Ven, ya no desde fuera, como si morases con nosotros solamente, sino en nosotros por la fe en Cristo, a transformar mis palabras, mis pensamientos, mi forma de ver a los demás, mi forma de evaluar las demás personas y las circunstancias, y mi forma de actuar en esta vida para la gloria del Padre, para que pueda obedecerlo y mostrar que lo amo por sobre todas las cosas. Ven, Espíritu de Dios, y domina mi vida, contrólala por la obra gloriosa y soberana tuya, de tal forma de que mi voluntad sea dirigida por tu voluntad. Ayúdame cuando soy tentado para no entristecerte, y que tu tristeza me lleve al arrepentimiento verdadero
cuando he pecado y vuelva al Padre. Ayúdame cuando siento que estoy solo para venir guiado por ti a Jesús y poder sentir que Él me lleva al Padre y poder sentir que no soy huérfano y no estoy desamparado. Ayúdame para no desesperarme y no reaccionar en medio de la tormenta y de la dificultad. Quiero vivir en paz, aún en medio de la más terrible circunstancia. Espíritu de Dios, reverentemente en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre, obra hoy en esta iglesia. Te lo pedimos, oh mi Señor.